A todos otra vez. Un abrazo, un saludo para todos en esta clase sobre las perfecciones de Dios y vamos a, Dios mediante, a continuar como con esta introducción al tema, ¿sí? Recordando un poco también de lo que vimos la clase pasada. Entonces, no sé si Alejita, si tú quieres orar para poner este tiempo, vamos orando. Sí, Por Señor. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para poder estudiar. Gracias por el espacio que nos permites para conectarnos, para poder estar juntos aprovechando estas tecnologías, Señor, aprovechando el poder tomar también del depósito que le has dado a otros hermanos como Jorge para poder aprender y poder ser sensibles a tu palabra, lo que tú quieras enseñarnos, Señor. Gracias por la vida de Jorge, gracias por el llamado que has puesto en él como maestro. Y gracias, Señor, por el depósito que le has dado, Señor. Bendice su casa, su familia, su esposa. Permite, Señor, que el hogar siempre sea de testimonio para contigo, para que puedan desarrollar tu obra, Señor. Gracias por estas materias, gracias por cada una de las personas que se están conectando, de cada uno de los hermanos. Cuídalos en sus casas y cuida a sus familias. Permite que desde este tiempo no hayan distracciones, no hayan interrupciones. Ayúdanos con el tema del internet, de la tecnología y que nosotros podamos aprender de ti en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Alejita. En verdad que mientras orábamos, también pensaba, ¿qué sería de nosotros si no fuera por el Señor, no? ¿Dónde estaríamos si nosotros no hubiéramos conocido al Señor Jesús, si el Señor Jesús no hubiera llegado a nuestra vida? ¿O cómo estarían nuestras familias, nuestros amigos cercanos a los que les hemos podido compartir del Evangelio, ¿cierto? Tremenda riqueza que es el Señor para nosotros y en verdad que es un tesoro y es un privilegio cada espacio que tenemos de nuestra vida para buscar de Él, para que Él nos hable, para honrarle, para bendecirle, para como todo este trabajo de evangelismo, todas estas obras, para llevar el mensaje del Señor y Él sea honrado y glorificado, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos, lo que el mundo necesita, que es el Señor Jesús, que es el mayor tesoro que cualquier ser humano puede tener. Les voy a compartir pantalla, mis hermanos. Ustedes me confirman si ven la presentación. Sí, Ahí, señor. ahí la están viendo, sí, cierto. Ok, entonces la vez pasada habíamos hecho como una pequeña introducción, sí, como para reflexionar o poner en nuestro corazón esa carga que tiene el Señor o que tiene la propia palabra, ese llamamiento que nos hace el Señor por su Espíritu a conocerle, ¿sí? A conocer al Señor, como el propio Señor, Él cada vez a su amada, como que le habla al oído, toca la puerta de su corazón para que en nosotros haya un anhelo, un deseo de cada vez conocer verdaderamente al Señor. Sí, esa fue como un poco la carga, vimos algunos versículos, sí, de cómo traía ventajas también en conocer al Señor, sí, para esforzarnos, para crecer, para amar más al Señor, para ganar sabiduría. Sí, la palabra dice, ¿no? Que en el Antiguo Testamento el pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se quejaba. Dios decía, se olvidaron de mí, me dejaron de mí, sí. Este pueblo no me conoció. Y en el Nuevo Testamento ya con el Espíritu, ¿sí? Con la propia palabra, los apóstoles, en cambio ya la exhortación es a que no tengamos la vista corta, como dice en Hebreos,
a que no seamos un neófito, sino una persona inexperta, porque imagínate, nosotros como creyentes vamos a evangelizar, digamos, vamos a salir y si solamente sabemos que Jesús murió en la cruz y no podríamos decir a los demás el por qué era necesario, ¿sí? O si solamente dijéramos, no hay un Dios, pero si no conociéramos que su nombre es Jesús, ¿sí? O sea, ¿qué podríamos hablar si no conociéramos? Entre más conocemos, más riquezas espirituales tenemos y más vamos a poder dar a conocer de nuestro Dios. Entonces, los versículos que vimos hablaban de eso. Y uno de los versículos que sí quisiera volver a leer es el que está en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, hablándole a la iglesia, tú y yo, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, mira el estatus, por decirlo de cierta forma, en el cual la palabra está poniendo a la iglesia, está poniendo a los hermanos, o sea, es algo muy glorioso. Lo nuestro, nuestra vida no es una vida simple y sencilla, sino tiene una honra y una gloria muy seria y muy importante en el reino de los cielos. Tal vez para el mundo nosotros solamente somos un grupo ahí de fanáticos, de creyentes, ¿sí? Aficionados, religiosos, aburridos, que están con su cuento y su idea de Dios. Así nos ve el mundo muchas veces, ¿sí? Tal vez para el mundo, no sé, somos el grupito ahí que va allá a una escuela a hablarle a unos niños. El mundo menosprecia, pero la palabra, pero el reino de los cielos, mira lo que somos cada uno de los hijos de Dios. Linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mira que este pueblo, esta nación, este linaje que ahora tenemos, tiene una tarea muy importante para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Parece uno como un micrófono, creo. Bueno, no sé. Entonces, mira este llamado tan importante, esta tarea que tenemos como pueblo y es anunciar, es hablar, es proclamar, ¿sí? Pero no es hablar y proclamar cualquier cosa, porque hoy en día, y aún desde el tiempo del Señor, se hablaba y se pronunciaba cualquier cosa. Y un creyente nuevo, digamos que podría hablar muy poquitas cosas, un creyente carnal podría hablar también cualquier cosa, pero no, un hermano, una iglesia que está viviendo esta realidad del Señor va a tener que anunciar. Y lo que más debemos anunciar, mis hermanos, que es lo que más debe reinar en nuestro corazón, pues son las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquel, pues es el Señor Jesús. Si algo debemos hablar, es del Señor, porque es muy fácil hablar de nosotros, de nuestra vida, nuestros logros, los logros de nuestra familia. Sí, es muy fácil hablar de nuestro pastor, de nuestro líder, de nuestra iglesia, de lo que nos causa alegría, de lo que nos sentimos orgullosos, pero cuando uno va más allá, si algo debe ocupar ese primer amor, ese primer lugar es el Señor, y si de algo debemos tener un depósito fuerte, pues es del Señor. Entonces, mira, anunciar las virtudes. Y la clase pasada también habíamos visto, pues que los atributos, ¿sí? La palabra más acertada, por decirlo de cierta forma, eran perfecciones, ¿sí? Y que funcionaba mejor porque esto nos ayuda a ver no solamente que Dios tiene cierta característica, cierta cualidad, cierto atributo, no, sino como que Él es perfecto, como Él es perfecto, pues Él tiene toda esa característica completamente en Él. ¿Sí? Perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas y distinguen intrínsecamente al Dios que es perfecto.
Entonces también reflexionábamos que al poder estudiar estas perfecciones de Dios vamos a conocer lo real, lo verdadero y vamos a poder filtrar lo que es falso. Que cuántos dioses supuestamente no hay en la tierra, de cuánto, un montón de religiones. Pero si nosotros estudiamos estas perfecciones nos vamos a dar cuenta que no cualquier persona o cualquier ser cumple esto. Y también definíamos que las perfecciones son características esenciales de su naturaleza. ¿Sí? Era algo de lo que damos la clase pasada. También recordábamos que entonces para conocer las perfecciones de Dios es algo que nosotros no podemos descubrirlas, ni estudiarlas, ni entenderlas en cualquier lado, ni que tampoco el ser humano se las puede inventar y puede definir, bueno, Dios es esto, Dios debería ser así, Dios debería ser esto, Dios debería pensar esto, no, ¿cierto? Porque nosotros, el ser humano, erra, es egoísta, corrompe, daña todo. Entonces, decíamos que la palabra es la que plenamente nos va a enseñar, ¿sí? Y nos va a mostrar quién es Dios y cuáles son sus perfecciones, cuál es su naturaleza, su ser, su esencia, su personalidad. Y otra forma de conocer a Dios en la cual Él también se va a revelar a nosotros, ¿sí? Era pues por medio de la relación que nosotros tenemos con Él, la relación personal y la relación de vida de la iglesia. En estas dos formas es donde nosotros vamos a poder entrar a conocer y a vivir a Dios y a sus perfecciones, ¿sí? Porque tristemente hoy en día se inventan muchos otros métodos, ¿no? Como que me voy a sentar y voy a meditar, voy a poner mi mente en blanco, voy a hacer uno con el universo, ¿sí? Se inventan métodos para conocer cuando son métodos que están llevados al error, porque son métodos creados e impuestos por nosotros y no por Dios mismo, porque nosotros vamos a conocer, no porque nos sentamos a leer, a leer, a leer, no, sino porque Dios nos va a ir revelando, sea por medio de su palabra o sea por medio de la experiencia que tenemos íntimamente con Él o también en la vida de la iglesia. Entonces, muchos hermanos, algunos hermanos las clasifican, digamos, de dos formas, como acabamos de leer antes. Sí, las perfecciones naturales, que son sus atributos, que tienen que ver en cuanto a su ser, en cuanto a lo que es Él como Dios, como por ejemplo la eternidad, la aceidad, omnipotencia, espiritualidad, ¿sí? Perfecciones que solo Dios tiene porque su naturaleza es ser Dios y nosotros nuestra naturaleza es humana, entonces estamos bajo otras condiciones, somos de otra esencia. Y también otra forma, otra definición son las perfecciones morales o personales, ¿sí? Que son como las características morales en cuanto a la personalidad de Dios, aunque también algunas de ellas o todas hacen parte de su ser. Pero para el ser humano es más fácil entenderlo si lo clasificamos de esta forma, como por ejemplo la santidad, la justicia, la bondad, misericordia, la verdad. ¿Sí? Son características, son perfecciones morales, ¿sí? Para nosotros, pero digamos Dios mismo, Él es completamente en su ser, Él también es santo, Él es justo, Él es bondadoso. Pero tal vez es una forma de clasificarla para que nosotros lo podamos entender, porque hay ciertas cosas que claramente por lo que somos humanos, tenemos un límite y no vamos a poder entenderlo, pero Dios crea o se permite ciertos métodos para enseñarnos, ¿sí? Por ejemplo, Dios no necesita hablar en lengua humana, ¿sí? Pero Él usa eso para enseñarnos cosas, ¿sí? Por ejemplo, a Dios, la palabra dice, dijo Dios, y sea y se creó y tal, pero Dios no tiene boca, ¿sí? Porque es espíritu, pero Él usa ciertos antroformismos para que nosotros podamos ir entendiendo. Entonces existen estas dos primeras clasificaciones de las perfecciones.
naturales en cuanto al ser y las morales, ¿sí? De la personalidad. Ahora, en estas clases de teología, entonces existen ciertos enfoques de cómo nosotros podemos abordar el tema y el por qué. Entonces, un enfoque exegético es cuando vamos a los textos, ¿sí? A ver qué es lo que ellos dicen de Dios, que es también lo que la teología propia hace. ¿Qué dice Dios mismo acerca de él? ¿Cierto? Teniendo en cuenta lo que decíamos con la diapositiva anterior, nosotros vamos de acuerdo a lo que la palabra dice y no a lo que métodos humanos o libros humanos dicen, porque claramente la palabra a los que creemos es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Un enfoque dogmático entonces es el que proclama lo que de Dios está basado en esa exégesis que hacemos, ¿sí? Y eso se va ordenando de una forma dogmática y sistemática. Entonces, todo eso que vamos estudiando de la palabra, que le hacemos exégesis, se va a ir volviendo un dogma, ¿sí? Luego, otro enfoque es el histórico, que es el que ve el proceso de revelación paulatina de Dios. Bueno, entonces Dios, a lo largo de la historia, Él también se ha ido revelando poco a poco, ¿cierto? Él tiene un plan, Él no llegó el primer día de la creación y entonces ya a Adán le soltó toda, o sea, el primer día de Adán le soltó pues toda la información de todas las cosas, no, sino que el Señor, si algo sabemos de nuestro Dios, es que a Él le gusta tomarse el tiempo para ir enseñando, ir edificando, ir revelándose. Y así a lo largo de nuestro caminar, también vamos a ir conociendo al Señor cada día vez más y más profundo. Eso es lo que nos dice la historia. Y hay otro enfoque que es el apologético, es el que tiene que enfrentarse con las imágenes equivocadas que hay de Dios. Y entonces, ¿esto por qué? Porque pues claramente, si hay algo mal en el mundo, es una imagen errónea, no solo de nuestro Dios, del Señor Jesús, sino aún del concepto de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nosotros como creyentes somos los que tenemos que dar defensa de quién es nuestro Dios, cómo es, cuáles son sus perfecciones, qué hace, qué piensa, por qué decide de tal forma, por qué hace tal cosa. Y muchas veces y muchas herejías van y atacan al Señor. Y si nosotros no podemos defenderlo, y pues claramente no estamos cumpliendo esta parte que habla de anunciar las virtudes. Cuando alguien ataca, no sé, a nuestros padres o a nuestros hermanos, dicen, ay, es que fulanito es así, fulanito dice, fulanito es tal cosa. Y uno dice, no, un momento, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, y yo sé que ellos no son así por tal y por tal y por tal razón, porque yo los conozco, porque yo he vivido con ellos, porque yo sé que en tal situación mi papá y mi mamá obraría de tal forma, ¿sí? Entonces, hay ciertos enfoques que es importante que nosotros se vayan formando, especialmente, bueno, especialmente no, pero para dar esta defensa del Señor y especialmente para que amemos cada vez más profundo al Señor. Y ejemplos de esto es, digamos, hay falsas doctrinas, ¿sí? Digamos como el panteísmo, donde dice que todo lo que existe está en contacto con Dios y es Dios. Entonces la gente dice, no, sí, yo creo en Dios, Dios es el universo, el sol, las estrellas, todo está en equilibrio, ¿sí? Y uno dice, no, un momento, porque un atributo que debe tener Dios es personalidad, ¿sí? Tener personalidad, tener carácter. ¿Y dónde está la personalidad y el carácter, las emociones del sol, del árbol que tú estás abrazando? ¿Ves? El deísmo, digamos que dice que Dios creó, pero dejó todo abandonado. Entonces hay gente que dice, no, sí, yo creo en Dios, pero Dios, Él no sé, Él creó todo porque todo es tan perfecto, sí debe existir un Dios, pero Él no sé, Él no volvió, nos dejó acá tirados en la tierra, en el universo, y dice, no, un momento, porque Dios, Él ama su creación. Él sustenta, Él tiene misericordia de su creación. Y Él no es mediocre. O algo muy común en el politeísmo, entonces que existen muchos dioses.
Y todas estas falsas doctrinas, por decirlo así, del engaño, siempre lo que están haciendo es que Satanás se lleve la adoración del Dios verdadero a sí mismo. Satanás quiere que el hombre, que el ser humano tenga una imagen tan distorsionada de Dios, que el hombre adore cualquier cosa. Y en esa cosa el enemigo se va a meter para que él salga adorado. Y por eso vemos tantas religiones y aún sectas cristianas, ¿sí? Donde entonces se van un poco por una rama, por algo que está en la palabra, pero lo exageran tanto y no se dan cuenta que al seguir una línea tan extrema, están negando otra verdad de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante nosotros ir profundizando. Entonces las perfecciones de Dios, ¿sí? Se clasifican, la que más se utiliza son de dos formas, las absolutas y las relativas. Sí, la vez pasada lo nombramos un poco y son las perfecciones que Dios menos comunica con nosotros, ¿sí? Algunos las llaman las incomunicables y otras las perfecciones comunicables de Dios. Entonces, las primeras, las perfecciones incomunicables, son las cualidades o atributos que se encuentran únicamente en Dios, las que llamamos en cuanto a su naturaleza o esas cualidades que siempre han caracterizado a Dios aparte de su creación, ¿sí? Algo muy importante, y no pertenecen inherentemente a sus criaturas. Porque, ¿qué dijo Satanás? Satanás dijo, seréis como Dios. Mira el primer engaño del enemigo, la primera treta, y es que el hombre se crea que puede llegar a ser en algo como Dios. Y hay ciertas características que son para las criaturas y ciertas que son de Dios. Y mira, un ejemplo es la inmutabilidad de Dios o la autoexistencia de Dios, ¿sí? Dios no necesita nada para existir, pero en cambio nosotros sí necesitamos a Dios para poder existir. La palabra dice que Él es el que sustenta todas las cosas. El Señor Jesús dice, por medio de Él todo fue creado. Exacto, entonces estas van muy relacionadas en cuanto al ser de Dios, pero que está un poquito mejor definido. Y las perfecciones comunicables, mira, son cualidades o atributos que han sido manifestadas por medio de su relación para con la creación. Entonces también hacen parte de Dios, pero nosotros las conocemos y las experimentamos por esa relación que ahora Dios tiene con nosotros. Porque si hay algo que también caracteriza a nuestro Dios, es que Él quiere ser conocido, Él quiere ser amado. Uno lee de otras religiones y generalmente sus dioses no dicen que quieren ser conocidos, amados. ¿Sí? Esas cualidades de Dios que hasta cierto grado, ¿sí? Las que se llaman comunicables, ¿sí? Hasta cierto grado se encuentran también en los hombres. Un ejemplo de un atributo relativo es el amor de Dios o la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué se le llama comunicable? Porque Dios no lo comunicó, Dios no lo da, nos permite participar de esa perfección de Él, pero hasta cierto grado. Dios nos concede el amor, nos concede amar, pero claramente nosotros vamos a tener cierto límite, es relativo, ¿cierto? No vamos a tener ese nivel de misericordia, de amor tan grande y sublime como es Dios. Mas aún así Él quiere que nosotros sigamos creciendo y creciendo. Entonces hay cosas que el Señor nos permitió participar y otras cosas en las que Él no nos ha permitido participar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las perfecciones incomunicables. Los atributos que llamamos incomunicables se definen mejor diciendo que son atributos de Dios que compartimos menos. ¿Cierto? Ninguno de los atributos incomunicables de Dios carece por completo de alguna semejanza en el carácter del ser humano.
Entonces, mira, Dios es eterno y nosotros estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. Es una diferencia. Mira, no obstante, vemos algún reflejo de la eternidad de Dios en el hecho de que viviremos con Él para siempre. ¿Ves? Y disfrutaremos de la vida eterna, así como también en el hecho de que tenemos la capacidad de recordar el pasado y tener una fuerte percepción del futuro, a diferencia de muchos de la creación divina. ¿Ves? Dios nos permite participar un poco de la eternidad, pero no claramente pues al nivel que Él tiene por su naturaleza. Es mejor decir que estos atributos que llamamos comunicables son los que Él comparte más con nosotros, porque también comparte los incomunicables, pero los comparte menos con nosotros. Entonces, mira, las perfecciones incomunicables, las que comparten menos con nosotros. Los atributos incomunicables de Dios son tal vez los más fácilmente se malentienden. Sí, probablemente porque representan aspectos del carácter de Dios que son menos conocidos en nuestra experiencia. Entonces, porque es fácil confundirlos, malentenderlos, porque claro, para el ser humano tal vez es más fácil hablar del amor, de la verdad, de la misericordia, de la bondad, pero hablar de la simplicidad de Dios, de la inmutabilidad, de la omnisciencia, de la omnipresencia, es algo más complejo y es algo en el cual también vamos a requerir un poco de fe, ¿sí? De saber que nuestro Dios es verdadero y que Él sabe que necesitamos que poco a poco Él nos vaya revelando. No sé si alguien tiene alguna preguntita hasta aquí o algún comentario también. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Esta era como una definición de las incomunicables. Esto igual los hermanos lo pueden estudiar un poco más a fondo en el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, que es un libro muy bueno. Entonces, vamos a leer, digamos que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Mira qué versículo tan misterioso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, hay cosas que son exclusivas para Dios, ¿sí? Secretos que solo le corresponden a Él, y lo que nosotros sabemos y vamos aprendiendo es porque Él en su bondad las quiere revelar. ¿Eso porque es importante? Porque a veces el ser humano quiere comprender todo, ¿sí? Quiere ya saber el todo de todas las cosas, ¿sí? Y aún en cuanto a Dios, y debemos darnos cuenta que nosotros vamos a ir en la medida en la que Dios nos va revelando. ¿Y por qué? Porque no es por nuestro esfuerzo, ¿sí? Sino como el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Espíritu nos vaya hablando y ahí vamos a ir entendiendo. Job 33:13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ay, mira qué hace el mundo, sino es que va peleando con Dios. Pero Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O aún nosotros cuando estamos en momentos de debilidad. Ay, pero Señor, ¿por qué tal cosa? Pero empezamos a contender con Dios. Y dice, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y es algo que entonces también debemos aprender. Dios no nos tiene que dar explicación de cosas a nosotros. Sí, nosotros sí tenemos que
delante de su verdad, de su trono, de su presencia, dar cuenta de cómo vivimos, de cómo administramos las cosas, nuestros dones, nuestros llamamientos, nuestra vida de iglesia. Pero a veces contendemos es porque no conocemos a plenitud las cosas. Si Dios nos cuenta cosas, nos revela y nos enseña por su bondad, por su buena voluntad, no porque sea un deber. Y eso es importante porque a veces, mira, a veces el ser humano quiere obligar a Dios a ciertas cosas o clasificarlos en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, para el ser humano, entonces Dios debería cumplir la expectativa de lo que para el hombre es la justicia. ¿Sí? Si existe un Dios justo, debería ser así, así, y hablar y hacer y deshacer. Y eso es falso, porque Dios, Él es la justicia. Él es el que le dice a la justicia cómo ser justicia. Dios es la regla, Dios es el centro, ¿sí? Él es el que pone la regla de todas las cosas, ¿sí? Digamos, Él tiene personalidad. Entonces, Él es el que plenamente va a poder enseñar a cómo amar, cómo perdonar, cómo verdaderamente disfrutar la belleza, ¿sí? No son nuestros paradigmas, nuestra forma. Es que a mí me enseñaron, es que yo no. Como el que revela la palabra, que nos revela el Espíritu. Y así nos vamos a evitar contender muchas cosas o a veces querer estresarnos porque hay muchas cosas que no entendemos y vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Y en Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Uy, poderoso versículo, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra? Pues prácticamente dice, el hombre no lo puede sondear todo, no lo puede escudriñar. El hombre solo puede llegar hasta cierto punto, ¿sí? Pero, aunque solo podemos llegar hasta cierto punto, eso no significa que nos vamos a desanimar y vamos a dejar de buscar, sino por el contrario. Son tan grandes, son tan profundas las riquezas y las profundidades del ser de Dios, de su vida, de su obra, de sus planes, que debemos cada vez entrar y descubrir más y más esos misterios de Dios. ¿Sí? Cuán grande depósito tenemos para claramente seguir perseverando y conociendo de nuestro Dios. ¿Cierto? Ahora, las perfecciones que Dios comparte más con nosotros, ¿sí? Sin embargo, al reflexionar un poco más, nos damos cuenta de que esta distinción, aunque útil, no es perfecta. No se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Eso será evidente si pensamos por un momento en algunas cosas que ya sabemos de Dios. Entonces dice, mira, por ejemplo, la sabiduría de Dios por lo general se diría que es un atributo comunicable. O sea, Dios nos comunica, nos permite conocer la sabiduría, ¿sí? Porque nosotros también podemos ser sabios, pero nunca seremos infinitamente sabios como Dios lo es. De modo similar, podemos tener una parte del conocimiento de Dios, sin embargo, nunca lo tendremos por completo, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y en Isaías dice eso, más alto que los cielos sobre la tierra. Podemos imitar el amor de Dios y tener parte de ese atributo hasta cierto punto, pero nunca seremos infinitamente amorosos como Dios lo es. Dios en efecto nos participa alguno de ellos, hasta cierto grado, pero ninguno de esos atributos es completamente comunicable. Es mejor decir que esos atributos se llaman comunicables, son los que Él comparte más, ¿cierto? Personalidad. Nosotros tenemos personalidad. Sabiduría, bondad, amor, misericordia, santidad, entre otros.
Entonces, vemos que están las dos clasificaciones, las perfecciones que comparte más y las que comparte menos, ¿sí? Entonces, unas pequeñas notas, ¿sí? De lo que hemos visto. Entonces, Dios es la base de todas las cosas. Él es el centro, Él es la regla, no son nuestras reglas. Entonces, mira, Dios no solamente es una verdad teórica, por decirlo de cierta forma, sino que es dinámica porque Él está vivo y también es espiritual porque Él es un ser espiritual. Porque muchas veces, entonces, cuando queremos estudiar y conocer algo de Dios, nos podemos quedar solo con la parte intelectual, ¿sí? O podríamos querer ser muy espirituales, ¿sí? Y nos vamos solamente a la reflexión, a la oración, al ayuno, y es un equilibrio, es una verdad completa. Una nota importante, nada tendría sentido si faltara Dios. La vida, la verdad, la existencia, cualquier plan, cualquier propósito. Si no está Dios, claramente no tendría sentido. Y especialmente para nosotros como creyentes, porque podríamos, y a veces hacemos muchas cosas más para nosotros que para el Señor. ¿Sí? Y si no, el Señor no es la base, si Él no es el eje, si Él no es el fundamento, vamos a pasar como esas falsas doctrinas que vimos, vamos a empezar a errar y vamos a empezar a dar o a enseñar una mala imagen de Dios. Entonces la gente no conoce a Dios, dice, no, pero ese Dios es bárbaro, ese Dios es un asesino, ese Dios es un religioso, ese Dios es machista, ese Dios es feminista, ese Dios, a veces pasan esos errores. La gente generalmente en el mundo no tiene el sentido de las cosas porque han sacado a Dios de la vida, que es el que le da el sentido en quien subsiste todo. Como decíamos, conocer a Dios, entonces por la experiencia y por la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo nos enseña para proclamar, para publicar las realidades de Dios. Todas estas perfecciones es porque es la realidad de Dios, es lo que Dios es. Podríamos decir es lo que hay, pero esto que hay es algo tan grande, tan infinito, tan sublime, tan poderoso, que claramente necesitamos la ayuda del Espíritu para que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver la realidad de cada cosa, ¿sí? No solamente es conocer a Dios, es omnipotente, que Él puede hacer todas las cosas, que es todopoderoso. Siguiente, no, sino ver esa realidad, esa verdad. Cuánta riqueza y tesoro hay ahí. Cómo eso puede fortalecer mi fe, cómo eso puede edificar la iglesia, cómo eso honra y glorifica al Señor, cómo eso pone al Señor en el lugar, en el papel, en el puesto que Él debe estar. Porque aun cuántas falsas doctrinas no rebajan el nombre del Señor. No, Jesús, sí, claro, Jesús existió, él era un profeta y era un hombre muy sabio, sí, una persona muy, muy importante. Sí, pero no solo eso, él era omnipotente, ¿sí? Él era Dios mismo. Nos va a enseñar para poder hablar. Mira, reconocer la sustancia espiritual que hay detrás de cada revelación, de cada palabra. Va muy ligada a la anterior. Hay cierta sustancia, hay cierto fondo, ¿sí? Porque a veces queremos tener un mar de conocimiento, pero su profundidad es como la de un charquito. Entonces, como dice Nebros, no tener la vista corta, ¿sí? Debería ser ya sabios, deberías ser ya maestros, ¿sí? Deberías ya comer alimentos sólidos. Son reflexiones que la palabra nos hace en Hebreos. Entonces es algo que es importante. Mira, cuando uno está enamorado, uno quiere conocer a la otra persona, quiere saber qué le gusta, quiere saber
cómo es su horario, quiere conocer de su familia, uno quiere darle cosas porque uno ya sabe que le agrada, uno quiere pasar más tiempo con esa persona, hasta uno mismo cambia para agradar a esa persona. Cuanto más con Dios, ¿cierto? Nosotros que somos tan pequeños no nos sentimos felices, satisfechos, cuando sabemos que alguien nos conoce verdaderamente, cuando alguien hace algo por nosotros y uno dice, no, si esta persona se nota que me conoce, ¿sí? Como cuando alguien, no sé, te prepara tu pastel favorito, ¿sí? Te canta tu canción favorita, te escribe una carta, ¿sí? Un mensaje de la forma que a ti te gusta. Si uno se alegra, se goza, cuanto más nuestro Padre, ¿sí? Cuanto más, ¿sí? Como decíamos, el diablo está muy interesado en que los hombres tengan un concepto equivocado de Dios, ¿cierto? Y no solo de Dios, sino aún más, como decíamos, de presentar otro Jesús. Jesús el que solo es profeta. Jesús el que es hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Sí? Cosas así. Jesús el que es Dios, pero es un Dios más chiquito. ¿Sí? No es el Dios como en gloria, como el Dios Padre, no, no, esos son. Entonces, también nosotros debemos ir viendo eso y pedirle al Señor. Y todo eso es importante porque, hermanos, porque nosotros, como dice la palabra, estamos en el verdadero. Y cada vez vienen tiempos difíciles y estos tiempos que vimos es para defender y llevar la bandera del Señor y poner su nombre en alto. Porque en Cantares la amada, ella decía, yo soy de mi amado. Y decía, y mi amado es mío. Ah, ella fue aprendiendo, ella fue conociendo, ella fue cambiando. Ella se fue enamorando de su Señor, ¿sí? Se dejó enamorar, pero él también lo fue amando. Primera Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ay, hermanos, por el Espíritu Santo, Dios, el Padre, nos da entendimiento. ¿Sí? El Hijo nos da entendimiento. El Espíritu Santo nos da entendimiento, ¿sí? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, ¿sí? Porque a veces el enemigo quiere que haya espíritu de incredulidad. Ah, ¿será que sí es verdad? ¿Será que Dios sí es así? ¿Será que Dios sí piensa así? Pero estamos en el verdad. Podemos tener confianza en Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como decíamos en la clase pasada, recordando ahí en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y en Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesús oraba, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que me diste. Somos importantes para el Señor. Y entonces todo esto que hemos visto viene también para hacernos una pregunta que el Señor hace. Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira, dice, ¿quién? No preguntaron, no dijo qué, sino quién. Porque cuando estaba el Señor había muchas dudas de él, de su vida, de su poder, de su forma de hablar, de su forma de pensar, de sus decisiones, de sus amigos, de su familia. Y hoy en día pasa lo mismo, pero con nosotros, ¿sí? ¿Quién dice los hombres? Entonces ellos decían, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Hoy en día la gente dice, no, él es algún Dios, Jesús es algún Dios, ¿sí? Y mira esto, él les dijo, esta es una pregunta para nosotros, mis queridos hermanos, para que nosotros, sinceramente, delante del Señor, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Sí? Entonces, en esta clase de introducción uno podría
de lo que conocemos de nuestro Dios, llevemos un día en el Señor, llevemos años en el Señor. Hoy, ¿qué podríamos decir de quién es Jesús? ¿De quién es Jesús que hemos leído, amado, que hemos vivido de Él? ¿Sí? ¿Será que podríamos decir que Él es mi Rey? ¿Lo hemos vivido como Rey? ¿Lo hemos vivido como Dios? ¿Vivido como amigo, como amado, como pastor, como médico, como sanador, como proveedor? ¿Cierto? Esta es una palabra, una pregunta muy seria y muy honesta, porque cuando Dios nos pregunta algo, claramente es para Él desnudar algo de nosotros, de nuestro ser, de nuestra forma de pensar, de vivir, de hacer, de nuestro estado espiritual, de nuestro estado de madurez, ¿sí? Claramente, entre más larga seguramente sea nuestra respuesta, es uno podría decir que hemos vivido. Si estuviéramos ante un tribunal y hoy te dijeran, bueno, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Seguramente cuando sea la época del anticristo, a más de un hermano le va a preguntar, bueno, ¿y usted que adora a Jesús, que lo sigue? ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Algún soldado? Aún hoy en día la gente en la calle, pero usted es cristiano, usted, ¿quién es él? ¿Cómo es él? ¿Sí? ¿Por qué él y no otro hombre? ¿Cierto? Entonces algo para reflexionar en nuestro corazón. ¿Cierto? Recordando los versículos, que te conozcan a ti, desde Juan 17. Y recordar también el de Jeremías, mira, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Son cosas válidas, ¿sí? Son cosas que el Señor también permite en nuestra vida, sabiduría, la valentía, el dinero. Mas alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Yo quería recordar esos versículos porque es muy importante saber el por qué hacemos, el por qué estudiamos, para enfocarnos en lo central. Que nuestra vida no es para nosotros, nuestra vida es para el Señor. No solo estudiamos y perseveramos para nosotros mismos aprender, saber más, ser más santos, no, sino que conocemos y entendemos a nuestro amado y hacemos lo que Él quiere. Somos un olor fragante para Él. Podremos ser mejores instrumentos en sus manos. Sí, preciosos versículos estos. Entonces aquí dejo otra pregunta. Esta la dejo yo, la otra el Señor. Y es ¿por qué es importante conocer a Dios? Una pregunta que algún incrédulo nos podría hacer, algún familiar que nos caiga, pero ¿qué? ¿De qué me sirve? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Y una pequeña tarea, ¿sí? Leer Hebreos, bueno, ahí quedó Hebreos 1.1, pero no es Hebreos capítulo 1, ¿sí? En la clase pasada de Cristología con algunos hermanos y con los niños allá en el Amazonas, habíamos hecho un concurso que yo perdí, que era ¿quién se lee más veces este capítulo? ¿Sí? Bueno, los niños leyeron, fue el primer capítulo del Evangelio de Juan. Entonces vamos a ver en la próxima clase, vamos a preguntar, a ver quién se lee 50, 100 veces o 1000 veces este primer capítulo. Entonces, mis queridos hermanos, ya con esto terminamos como la introducción que tenía en mi corazón hacer. Quedan unos pocos minutos. No sé si alguien quisiera responder alguna de las dos preguntas, ¿sí? De quién es Jesús para ti y por qué es importante conocer a Dios, ¿sí? Como para que mis hermanos también vayan participando o algunas preguntas en esta introducción ya en las próximas clases y ya vamos a empezar entonces a
a estudiar cada una de las perfecciones. Aquí hay una pregunta que hace Viviana. Dice que si la soberanía de Dios, el Señor la comparte en algún sentido. Depende bajo qué aspectos estemos hablando de soberanía, ¿sí? Digamos, Dios, en cuanto a las cosas humanas, sí nos comparte cierto tipo de la autoridad que Él nos da. Tal vez no utilizaríamos la palabra no, somos soberanos en la tierra, ¿no? Porque Él es el verdadero rey. Pero mira que el Señor, por lo menos en el milenio, va a permitir que algunos hermanos estén en tronos como reyes juzgando en la tierra, ¿sí? Pero pues claramente la plenitud de la soberanía la tiene Él, del reinado y del dominio la tiene Él, pero en ciertos aspectos de la obra Él nos concede participar por un momento del tiempo, ¿sí? Pero digamos que es más en cuanto a la participación de autoridad. Personalmente la palabra soberanía, digamos, se la dejaría a él. Solo él es el soberano, ¿sí? Cuanto más en cuanto a las cosas espirituales, celestiales, la creación. Hola, mi hermano Jorge. Yo quisiera pues apuntar algo respecto a eso y es que en total acuerdo Dios delega muchas cosas. Incluso hay unos momentos en los que Él sin estar lejos totalmente o estar ausente de algo, nos entrega a nosotros ciertas tareas, ciertas cosas y que en algunos casos llegan a determinarse por nuestra propia voluntad, ¿no? Que hace parte también un poco de lo del libre albedrío. Y también pues vemos que Dios, Él dice que Él es el rey de los reyes. O sea, que hay reyes, pero es el rey sobre esos reyes. Y pues también a los reyes se le conoce como soberanos, ¿no? Como mandatarios, como autoridades. Incluso hoy todavía vemos reyes, la reina Isabel de Inglaterra, el rey de Japón, el emperador. Pero sí, esa soberanía es una soberanía limitada que sobre uno grande gobierno, uno más grande que es el Señor, ¿no? Eso es lo que podemos ver ahí en ese caso de la soberanía. Amén, mi hermano. De hecho, recordemos que la palabra dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pero claramente nosotros no vamos a atar las cosas que más nos interesa a nosotros, sino eso está aún bajo la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Cierto? Es lo que Él es tan grande y tan infinito que es precioso que Él nos ha concedido participar. Y quiero apuntar algo respecto a lo que acabas de decir, que es que lo que atéis en la tierra será atado del cielo. Muchas veces se ha malinterpretado y se toma eso como una varita mágica para hacer trucos, ¿no? Lo que yo entiendo de eso es que es cuando yo me someto a la voluntad de Dios, cuando yo me uno a la voluntad de Dios, lo que ya Dios ha determinado, yo lo entiendo. ¿Sí? En mi espíritu lo voy a entender y voy a actuar en esa misma vía. Entonces, eso que yo ato, ya Dios lo ató. O sea, yo lo entiendo así, es entender qué quiere Dios, qué ha determinado Dios para que yo sencillamente lo ejecute. Pero no, y desafortunadamente, pues eso se ha malinterpretado y se ha vuelto una cosa muy nociva en las iglesias, el atar, desatar, y eso es cosas, eso es una tergiversación, una degradación de lo que eso significa, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, así rápidamente, en la parte que dice la vida eterna es conocer al Señor. Entonces, pues digamos que hay cosas que uno sabe de cabeza, pero no sabe en el corazón, ¿no?
Y yo pienso que eso también se refiere al conocer al Señor. A veces sabemos cosas o leemos versículos, pero pues obviamente al tiempo el Señor nos es iluminado ese verso. Y para mí fue muy bonito entender que, o sea, porque cuando uno va a evangelizar y todo, pues también se habla del cielo, del infierno y todo esto, pero poder entender que la vida eterna es conocer al Señor es algo hermoso porque podemos tomar, o sea, tomar mano de eso desde ya, de tener ese privilegio de poder tomar del Señor en esta tierra, de poder ser formados al Señor, de poder conocerlo, de poder disfrutarlo. Yo pienso que conocer al Señor es disfrutarlo, es permitir que Él sea en nosotros. Y eso es muy bonito. Entonces, cuando yo creo que mi ser entendí ese versículo, para mí fue súper bonito porque yo dije, uy, Señor, o sea, que esta es nuestra vida y esta va a ser nuestra eternidad y es hermosísimo. O sea, nosotros a veces pensamos que lo que tú nos preguntabas, o sea, de por qué es necesario conocer al Señor, pues porque, bueno, primero porque tenemos esa necesidad por causa de nuestro pecado y nuestra corrupción. Obviamente necesitamos de Él plenamente, necesitamos pedirle al Señor ser pobres de espíritu para poder necesitar sus riquezas en nosotros. Y adicionalmente, también cuando hablamos a otros, poderlo no hablar de, no solamente, aunque a veces sí debemos tener argumentos bíblicos, bueno, como lo que tú hablabas de la justicia social y esas cosas, pero también hablarlo de lo que hemos visto y oído, como dice la palabra, y para hablar de eso tenemos que ver y oír, o sea, qué vemos y qué oímos diariamente para poder hacerlo, ¿no? Y manifestar al Señor en nosotros, que esa fue realmente como la misión desde el principio de ser esa mano que sojuzga la tierra y al mismo tiempo será esa imagen del Señor. Entonces, pues bueno, yo de pronto por ser mujer lo digo muy emocional, así como muy subjetivo, amoroso, pero realmente es un privilegio de poder conocer y amar al Señor desde ya. O sea, no saber que no es algo mental, sino algo de nuestro corazón. Es muy bonito. Amén, sí. Lo lindo es que todo esto surge del corazón de Dios, que es algo que debemos valorar. O sea, todas estas cosas surgen es porque Él las quiere, Él quiere darse a conocer, Él quiere revelarse. Imagínate, el mayor tesoro, lo más santo, sublime, digno, y no está escondido, sino está allí para que nosotros echemos manos de Él. Y uno ve la bondad de Dios, como Él quiso compartir tan grande tesoro. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya llegamos a las 8 pasaditas. Entonces, bueno, yo creo que un abrazo, muchas bendiciones. Seguiremos en la próxima clase, si el Señor permite. Vamos a ir avanzando y poniéndonos en sus manos día a día. Pues un abracito y una feliz noche para todos.